Heavenly Father, Padre Celestial, we thank you for today. te agradecemos por hoy, Lord, we thank you for your word. te agradecemos por tu palabra. And Father, we ask that you would just speak into our lives tonight. Y te pedimos que hables a nuestras vidas esta noche, Lord, that you would open our hearts for all that you have for us. que abras nuestro corazón a todo lo que tienes para nosotros. Lord, bless this time. Bendice este tiempo, Well, may this be a fruitful time for everyone here. que sea un tiempo fructífero para todos aquí. And we ask these things in your name. Y te pedimos esto en tu nombre. Amen. Amén. Well, if you've been with us on Wednesday nights, you know we're making our way through the book of Exodus. Si ha estado con nosotros los miércoles, sabe que hemos estado estudiando el libro de Éxodo. We are currently in chapter 18. We're almost halfway through the book of Exodus. Estamos en el capítulo 18, ya casi que vamos por la mitad del libro entero. And so if you've been with us, then you know the Lord has delivered the Israelites from Egypt. Entonces, si ha estado con nosotros, sabe que el Señor ya liberó a la nación de Israel de la opresión de Egipto. The Lord is taking care of them in the wilderness, even though they've been complaining all along the way. Y el Señor sigue cuidando de ellos en medio del desierto, aun cuando ellos se han estado quejando todos los días. That gotta be tough. Eso debe ser difícil. Like, I don't know about you, but I don't really have the desire to help people out when they're complaining. Yo no sé cómo pasa con usted, pero a mí me cuesta ayudar a la gente que se queja. But here you have 2 million people complaining, and yet the Lord still cares for them. Y aquí tenemos a 2 millones de personas que se están quejando y aún así el Señor les sigue ayudando. He has provided water miraculously on 2 different occasions. En 2 ocasiones diferentes el Señor ha proveído de manera milagrosa agua para ellos. He has provided food when there was no food, and we'll find out He's going to provide food for them for the next 40 years. Y les ha dado comida cuando no han tenido comida y ya les prometió que les iba a proveer comida por todos los 40 años. And if you're with us last week, then you know Israel is in the land of Canaan now. Y como vimos la semana pasada, ya los israelitas están en la tierra de Canaan. Canaán, Which is about a day's journey from the mountain of God, or more commonly known as Mount Sinai. el cual está más o menos a un día de camino a pie de lo que se conocía como el Monte del Señor o el desierto de Sin. If you remember, when they entered into this land, they were attacked from behind by the Amalekites. Y si se acuerda, la semana pasada vimos que cuando ellos llegaron a este lugar, fueron atacados por la retaguardia por los amalecitas. And they fought them, and God gave them the victory over the Amalekites. Y en esta batalla, el Señor les dio la victoria sobre los amalecitas. And last week we had ended, and they had built an altar, and they celebrated God's victory over the Amalekites. Y la semana pasada terminamos cuando ellos celebraron y edificaron un altar para glorificar al Señor por la batalla, por la victoria que les dio. So here now, moving into chapter 18, Entonces ahora, moviéndonos al capítulo 18, we're going to see that Moses' father-in-law has heard of what the Lord has done for Israel. vamos a ver que el suegro de Moisés ha escuchado lo que el Señor ha empezado a hacer con Moisés y con Israel. And so let's go ahead, picking up in chapter 18, let's read our first 6 verses. Entonces vamos a empezar ahí en el capítulo 18 leyendo los primeros 6 versículos. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Ziporá, la mujer de Moisés, después de que él la despidió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gerson, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo:
el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y mandó a decir a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. So Jethro is Moses' father-in-law. Entonces Jetro es el suegro de Moisés He is a priest of Midian. y es un sacerdote de Madián. And it is most likely that Jethro is a descendant of Abraham. Y se podría decir con mucha seguridad que Jetro es descendiente de Abraham. But this would have been through Abraham's second wife, Keturah. Pero sería por medio de la segunda esposa de Abraham. Now, so you might be sitting there going, Abraham had a second wife? Y nos podríamos preguntar, ¿tuvo una segunda esposa? He did. Sí la tuvo. If you don't remember when we were studying Genesis, Si usted no se acuerda, cuando estábamos estudiando Génesis, after Abraham's wife Sarah passed away, cuando la esposa de Abraham, Sara, se murió, he later took another wife, Keturah. luego tomó una segunda esposa que se llamaba Keturah. Cátara, no sé There cuál you será el nombre en español, perdón. And with her, Abraham had more children. Y con ella Abraham tuvo más hijos. And one of those children's name was Midian. Y uno de los nombres de esos hijos que tuvo era Madián. And from this son Midian was the tribe, the Midianites, which is why most believe this is why Jethro descended from Abraham. Entonces de Madián estaba en la tribu de los madianitas. Por eso es que se cree que Jetro es descendiente de Abraham. And if you want, you could read about this is Genesis chapter 25. Y si usted quiere leer al respecto, está en Génesis 25. Now, if you remember when Moses fled Egypt, he went to the land of Midian, which is right outside of Mount Sinai. Cuando Moisés huyó de Egipto, se refugió en la tierra de Madián, que es la tierra que está a la pura par del monte Sinai. No, Sinai. Sina o Sin. Sinai. Sina. Sinaí. We'll learn all kinds of words tonight. And so, obviously, this is where Jethro lived. Y obviamente aquí era donde vivía Jetro. So it didn't take long for him to hear about the nation of Israel being camped right outside where he lived. Entonces, cuando los israelitas huyeron de Egipto, fue una noticia que llegó muy rápido a Jetro. And so this is where Moses tended sheep for 40 years. Y aquí fue cuando Moisés estuvo por 40 años cuidando de las ovejas. This is where the Lord spoke to him and told him to go back to Egypt. Y en ese mismo lugar fue cuando Dios le habló a Moisés de que volviera a la tierra de Egipto. And the Lord had said to him back in chapter 3, verse 12, when you have brought the people out, you shall serve God on this mountain. Y en el capítulo 3, versículo 12, fue cuando Dios le dijo, ve porque tú servirás a Dios sobre este monte. It's interesting because God has been leading them, but Moses knows exactly where they're going. Y es increíble ver que Dios los está guiando, pero Moisés sabe exactamente para dónde van. And if you remember back in chapter 4, just before Moses was leaving to head back to Egypt, Y si nos acordamos, en el capítulo 4, justo antes cuando Moisés se devolviera a Egipto, this was most likely when he sent his wife back with his father-in-law and his sons. seguramente en ese momento fue cuando Moisés mandó a su esposa y a sus hijos de vuelta con su suegro. We actually never know exactly when they're sent back, but we know that they were sent back because right now they're about to have a family reunion. Y no se sabe el momento exacto cuando Moisés los mandó con su suegro, pero se sabe que los mandó con su suegro porque ahorita están a punto de tener una reunión familiar. But what's interesting in this chapter is we find out that
really Moses had a very special relationship with his father-in-law. Y aquí lo más interesante que vamos a ver en este capítulo es que Moisés tenía una relación muy interesante y muy buena con su suegro. I mean, he lived with him for 40 years. Él vivió con ellos por 40 años And he tended his sheep all that time. y él cuidó de las ovejas por todo ese tiempo. And what was amazing is when Moses knew the Lord was calling him to leave for Egypt, he went back to speak with his father-in-law first to make sure everything was right. Y cuando Moisés escuchó del Señor que volviera a Egipto, Moisés, antes de hacerlo, consultó con su suegro para que él supiera qué era lo que el Señor le estaba pidiendo. So Jethro's heard what's gone on and what the Lord has done, but now he's about to get a detailed account from Moses. Entonces Jethro ya ha escuchado más o menos qué es lo que el Señor ha estado haciendo con Moisés y con la nación de Israel, pero Jethro quiere oír los detalles de la boca de Moisés. So let's go ahead and read verses 7 through 12. Entonces leamos del versículo 7 al 12. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jethro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. 12. Y Jethro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Y tomó Jethro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. So when they meet, Moses displays a great sign of respect for his father-in-law. Entonces cuando ellos se reunieron, Moisés muestra respeto hacia su suegro. He bows before him and he would have kissed him on both cheeks. Dice que se inclinó y lo besó, y eso significa que lo besó en las dos mejillas. And this is pretty amazing if you think about Moses is the leader of 2 million people. Y si lo pensamos, es increíble porque Moisés es líder de 2 millones de personas. Right? This gives us an insight into his character. Like if you lead 2 million people, you're going to stand there and kind of wait for somebody to bow and kiss you. Porque nos muestra un aspecto importante de la personalidad de Moisés, ya que un líder de 2 millones de personas más bien va a querer que alguien se incline hacia él y lo bese a él. But he's humble and he gives respect where respect is due. Pero vemos que Moisés es humilde y muestra respeto a quien se le debe dar respeto. And truly you can see here the principle of honoring our father and our mother and even our father-in-law. Y aquí vemos entonces el principio de honrar a padre y madre y de honrar incluso a los suegros. Even though Moses is in the position of high respect, he still is humble and gives respect to his family. Aunque Moisés está en una posición en donde él es el que debe ser respetado, Moisés tiene la humildad suficiente para honrar a su suegro y respetarlo. And so it's funny because they kind of just say that, like, they meet in front of the tent and they just kind of talk like, hey, how you doing? Good. Hey, how are you doing? And then they go into the tent to actually have a more detailed talk. Entonces vemos que ellos se reúnen fuera de la tienda, se saludan más o menos y luego entran para tener una conversación con más detalles. So they get in the tent, and number 1 in verse 8, Moses tells them all that the Lord had done. Entonces en el versículo 8 ellos entran a la tienda y hablan de 1, todo lo que el Señor había hecho. He didn't tell his father-in-law all the things that he had done. Aquí vemos que Moisés no le dice o le cuenta las cosas que él había hecho.
He tells everything that God has done. Moses has no desire to take any credit for the Lord's working. Aquí vemos que Moisés le cuenta todo lo que el Señor había hecho y también vemos que él no tiene ninguna gana de dejarse el mérito por él. You see, when the Lord uses us, it's no credit to you and I. Y pensémoslo nosotros, cuando el Señor nos usa, no es para llevarnos nosotros el crédito. He's due all the glory. We're just the vessel that He used. A Él es el que debemos darle toda la gloria. Nosotros simplemente somos vasijas que Él usa. Right? I mean, when Lionel Messi scores a goal, Cuando Messi mete un gol, no one ever runs over and hugs the ball. nadie llega y abraza la bola, ¿verdad? At least not that I know of. Have you ever seen anybody hug the ball after it's gone in the goal? Bueno, yo nunca lo he visto, no sé si usted lo ha visto, pero nunca nadie llega y abraza la bola. Right? No, all the cheers go to the one who was behind the ball. Todos los aplausos se le dan a la persona que está detrás de la pelota. And so understand, you and I are never in any position to accept any glory. We're just the one that the Lord may choose to use in different situations. Entonces entendamos, nosotros no estamos en ninguna posición para llevarnos nosotros la gloria. La gloria siempre va a ser del Señor. Secondly, what he does when he's talking to his father-in-law, he's completely honest. Y la segunda cosa que hace Moisés cuando habla con su suegro es ser completamente honesto. He doesn't make it sound like it was one amazing triumph after another. No lo hace ver como que si fue victoria tras victoria. Right? Verse 8, he tells them all the hardships they faced along the way. Ahí en el mismo versículo 8 le dice todo el trabajo que han pasado en el camino, todas las dificultades que han pasado en el camino. So he's talking him about when they had no water, when they had no food, when they were attacked from behind. Entonces le contó cuando no tenían agua, cuando no tuvieron comida, cuando fueron atacados por la retaguardia. But if you notice, in spite of the hardships, Pero si usted nota, a pesar de las dificultades, he says, but the Lord delivered us. él también le dice, el Señor nos ha librado. And upon hearing the news, his father-in-law, both good and bad, he rejoices for all that the Lord has done. Y al escuchar todo lo que el Señor ha hecho, bueno y malo, Jetro se alegra por todo lo que el Señor hizo. He says in verse 10, blessed be the Lord who delivered you. Verse 11, I know the Lord is the greatest. Y en el versículo 10, Jetro dice, bendito sea el Señor que los ha liberado. Y en el 11 dice, conozco que Jehová es más grande. And truly it is by Jethro's testimony here, he indicates that he truly knows the one true God. Y por el testimonio que Jetro da aquí, vemos que conoce al Dios verdadero. So to finish up the evening, Jethro, Aaron, Moses, and the elders sacrificed and had fellowship and a meal. Entonces, para terminar esta velada, Jetro, los ancianos, Moisés y Aarón ofrecen holocaustos y sacrificios a Dios. For this was a time to thank the Lord for all he has done. Porque ese era el momento de agradecer a Dios por todo lo que había hecho. Do you understand that you and I are supposed to have an attitude of thanksgiving all the time? Usted entiende que usted y yo deberíamos tener una actitud de agradecimiento siempre. It's all, I mean, we're only we're 12 verses in. Either way, 6 or 12. It's been nothing but being thankful. En estos 6 o 12 versículos que ya leímos, todo habla del agradecimiento. And I mean, Paul said this to the Thessalonians. It's 1 Thessalonians 5:18 said, in everything give thanks. En Primera de Tesalonicenses 5, 18. 18, Pablo le dice a los que tiene alrededor, en todo siempre dar gracias. And so it's just a good, kind of check in our own life. Am I living a life that's marked by thankfulness?
Es algo que podríamos revisar en nuestra vida y preguntarnos si estamos viviendo una vida en agradecimiento. Or is it more marked by when things aren't quite going my way and attitude of ungratefulness? ¿O será que cuando las cosas no me están saliendo tan bien pueda encontrar una actitud de desagradecido? We have to come to the place as we walk with the Lord where we're living in an attitude of thankfulness. Y tenemos que llegar a ese lugar en donde nosotros sabemos que siempre estamos viviendo con una actitud de agradecimiento. Well, the next day, Al día siguiente, verses 13 through 16, leamos del 13 al 16. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la noche. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el anochecer? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. so Moses gets right back to work. Moisés empieza otra vez a trabajar. Now, he could have taken some time off. Se pudo haber tomado unos días de vacaciones. He'd just been reunited with his family. He hasn't seen him in over a year. So nobody would have faulted him if he wanted to take a week's vacation and spend some time with his family. Acaba de reunirse con la familia, llevaba tiempo de no verla, nadie lo hubiera juzgado por agarrarse una semanita libre para estar con su familia. This is where you understand Moses and that he's a great leader. Aquí es cuando entendemos a Moisés y entendemos que él es un buen líder. But what we're learning here is because if you remember, the nation has elders. Y lo que vemos aquí, primero recordemos que la nación tiene los ancianos, But they're clearly not working with Moses on the day to day. pero claramente vemos que no están trabajando con Moisés en el día a día. That's who Moses met with when he went back to Egypt, was all the elders of Israel. Cuando Moisés volvió a Egipto, fue con estos ancianos con los que se reunió. And so there would be a lot of things to do. Entonces, había muchas cosas que hacer. You know, I thought about this. I'm like, man, it's kind of hard to get 10 to 20 people to get along. Y yo estaba pensando, bueno, en un grupo de 10, 12 personas siempre es difícil que se pongan de acuerdo en una cosa. But 2 million people? Pero 2 millones de personas, And it said they were a mixed multitude, so you got some Egyptians in there, and you've got, I mean, this is impossible. y también se dice que la nación de Israel era una mezcla de personas, entonces habían egipcios y habían tipos, un montón de personas. And it says Moses was judging them from morning till basically the sunset, and he couldn't see anymore. Y dice que Moisés los juzgaba desde la mañana hasta la noche. And it sounds like to me that his father-in-law Jethro stood there all day just watching what he was doing. Y me suena a mí, por como lo describen, que Jetro se quedó ahí viendo a Moisés todo el día haciendo lo que estaba haciendo. As I can see as Moses gets up and they're walking back to the tent, Y me imagino que cuando ya Moisés terminó y se levantó de la silla y empezaron a caminar a la tienda, his father-in-law looks at me and goes, "What are you doing?" el suegro llega y le dice: ¿qué estás haciendo? And he's like, "Why are you doing this all by yourself?" ¿Por qué lo está haciendo usted solo? And so Moses just gets up, he's like, "Well, listen, they come to me when they got problems. Y Moisés le dice: hey, pues ellos vienen a mí cuando tienen problemas. And they want me to inquire of God, so I do it for them." Y ellos lo que ocupan es que yo consulte a Dios por ellos, entonces eso es lo que hago. And he goes, "And I make judgments to let them know the statutes and the laws of God." Y yo los juzgo y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. And by the way, when you read statutes and laws, what it refers to is the general will of God, but also his specific ordinances. Y cuando habla de ordenanzas y leyes, habla de
la voluntad en general de Dios, pero también las ordenanzas específicas. And so his father-in-law obviously listens to him to give this reason, but now he's about to respond. Y pues el suegro lo escucha para escuchar qué razón tiene para esto y ahora está a punto de responderle. So let's read 17 and 18. Entonces leamos del 17 al 18. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, acabarás agotándote del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. So he hears him, Entonces lo escucha and he goes, this isn't good. y dice, esto no está bien. He goes, I understand what you're doing, but this is not good. Le dice, bueno, entiendo lo que usted está haciendo, pero no está bien. He says, you can't do this day after day after day by yourself. Usted no va a poder hacer esto un día tras otro y tras otro y tras otro, usted solito. He says, you're going to wear out and these people are going to wear out. Dice, usted se va a cansar y la gente se va a cansar. I like what one commentator says. Me gusta lo que un comentarista dice. He said, men called by God to lead are always in danger of attempting to do more than they can handle. Los hombres que son llamados por Dios al servicio siempre son tentados a hacer más de lo que se les pide. It's true that we feel like we can do everything. Y es verdad, a veces sentimos que podemos hacer todo. But there comes the point in time when you realize there has to be some sort of delegation. Pero siempre llega ese momento en donde tenemos que darnos cuenta que hay cosas que hay que delegar. And so his father-in-law sees what's going on, and now he's going to give his advice. Entonces, Jetro ve lo que está pasando y está a punto de dar entonces su consejo. So 19 to 22. Leamos del 19 al 22. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú a favor del pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben de hacer. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga sobre ti, y la llevarán ellos contigo. So the first thing Jethro says, Entonces lo primero que Jetro dice, you need to be the one to stand before God and the people. usted tiene que ser el que se ponga delante de Dios y delante de la gente. Remember, we talked about this last week. The position of standing is what he's saying is Moses, you need to be praying for the people. Y esto de estar delante de Dios lo hablamos la semana pasada, lo que quiere decir es que tiene que orar por la gente. He goes, if you're going to be successful in leading these people, then prayer is going to be an essential part of your ministry. Si usted va a ser exitoso al guiar a esta gente, lo primero o el primer ministerio suyo debe ser orar por ellos. And man, this really stood out to me. Y esto de verdad me llegó. And my responsibilities as a leader and as a pastor to be praying for you. En mis responsabilidades como líder y como pastor de estar orando por ustedes. That is not a general prayer, oh Lord, be with Capilla Calvario Oliveria. Y no va a ser una oración general, ay Señor, está con todos los de Capilla Calvario en Liberia. But to be here and specifically lifting you guys up individually as an essential part of the ministry. Sino más bien orar por ustedes individualmente, levantarlos delante del Señor como parte esencial de mi ministerio. And it's understanding too that you guys need to be praying people.
Y también esto va para ustedes. Ustedes también deben ser gente que ore. Right? If you're families, that husbands to be praying for their wives, wives to be praying for their husbands. Entonces, si hay familias aquí que el esposo esté orando por la esposa y que la esposa esté orando por el esposo. And for moms and dads to be praying for their children. Y por padres y madres que estén orando por sus hijos. Because if we're not interceding for them, who will be? Porque si nosotros no estamos intercediendo por nuestros hijos, ¿quién más lo va a hacer? And we need to be setting those patterns for our children and for one another too. That prayer is an essential part of our life. Y ese es un patrón que necesitamos enseñar, no solo a nuestros hijos, pero sino a las personas que están alrededor de nosotros. I mean, here's the thing, guys. If we really want to see God move in our lives, then we better be found to be praying people. Y es importante y se resume en que si nosotros queremos ver a Dios moverse en nuestras vidas, tenemos que orar. It's fine. When I have talked with people, that's always my first question. When things aren't going the way they want, I always ask them first, I'm like, are you praying about it? Y es gracioso porque a veces cuando yo estoy hablando con personas que están teniendo problemas, la primera pregunta que les hago es, ¿estás orando por esta circunstancia? And 9 times out of 10, the answer is no. Y 9 de cada 10 responden que no. And then a lot of times right there, we can see it go, well, then it's no wonder we don't see the Lord really moving when we're not even communicating with Him. Entonces, pues podríamos decir que el Señor nos está moviendo porque no estamos orando. So we look at his advice. The first thing Jethro says, you need to be a praying man for the people. Entonces, el primer consejo que le da Jethro a su yerno es, tú tienes que estar delante del Señor y delante de la gente. Number 2, Número 2, he says to teach them the statutes and the laws. les dice que les enseñe a ellos las ordenanzas y las leyes. You see, when the people came to him, he would use the statutes and laws, but he wasn't teaching them the statutes and laws. Porque vemos que cuando la gente se le acercaba a Moisés, Moisés les hablaba de las ordenanzas y la ley, pero no se las estaba enseñando. And Jethro says, no, you need to teach them the way they should walk and to teach them what they need to be doing. Y entonces Jethro le dice, tienes que mostrarles el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. And really, this makes so much sense. Y esto de verdad tiene mucho sentido. I mean, if you think about it, if they know God's statutes and His ordinances, Porque si ellos saben o conocen las ordenanzas y las leyes del Señor, what's going to happen when a difficulty comes up? ¿qué pasa o qué va a pasar cuando enfrenten alguna dificultad? They're going to be able to settle it themselves. Van a poder arreglarlo ellos mismos. And what he's saying is like, listen, if you teach them this, they're not going to have to keep running to everybody. They'll be able to settle it themselves. Entonces Jethro le dice, si usted les enseña esto, ya ellos no van a tener necesidad de venir a buscarlo a usted porque ya van a saber cómo solucionarlo. And so Jethro is saying, stop just using this. Take what you have and give it to them. Teach them so they can do this for themselves. Entonces Jethro le dice a Moisés, no simplemente use esto, enséñeselos a ellos para que ellos sepan cómo usarlo. And he goes, I understand you have 2 million people. Y Jethro le dice, pues yo entiendo que son 2 millones de personas. And there's still going to be times that they're not going to be able to settle it. Y va a haber ocasiones en las que ellos no van a poder solucionar el asunto. And not everything is going to be a big deal. Y no todo va a ser la gran cosa. Though that is the problem, because whenever we have problems, we always think it's a big deal. Pero ese es el problema, porque cada vez que tenemos problemas pensamos que es una cosa muy grande. So he goes, number 3, here's what you're going to do. Entonces Jethro le dice, número 3, esto es lo que vas a hacer. You're going to begin to train some men to help you. Vas a empezar a capacitar a algunos varones para que te ayuden a ti. And he gives 4 requirements for these men. Y hay 4 requisitos para estos varones. They must be able men. Deben ser de virtud. They must
fear God. Deben ser temerosos de Dios. They must be men of truth. They need to be honest men. That's how I like my judge too. Deben ser varones de verdad, deben ser honestos, así es como me gustan los jueces a mí. And then they must hate covetousness. Y también dice que deben aborrecer la avaricia, And that just simply means by hating covetousness, they're honorable men. lo que significa que aborrezcan la avaricia es que son hombres honorables. And you know, we saw this when we looked at Acts in chapter 6. Y esto lo vimos en Hechos capítulo 6 cuando lo estudiamos. What were the apostles doing? ¿Qué era lo que estaban haciendo los discípulos? They began to delegate the work in Acts chapter 6. Ellos empezaron a delegar las tareas en Hechos capítulo 6. And they said, we can't take care of the widows. We can't be waiting the tables and doing this. We know we need to give ourselves to studying the Word of God. Ellos dijeron, no podemos hacer todo al mismo tiempo, no podemos cuidar a las viudas, no podemos atender a las mesas, necesitamos darnos del todo a la palabra del Señor. And so they began to appoint the same thing, able men who feared the Lord, who were honest. Entonces empezaron a buscar el mismo tipo de varones, que fueran de virtud, que temieran a Dios y que fueran honestos. Paul gives the same counsel to Timothy in 2 Timothy 2:2. Y en 2 de Timoteo 2:2 es el mismo consejo que Pablo le da a Timoteo. He says, Timothy, these things that you have heard from me, commit to faithful men able to teach others. Pablo le dice, agarra lo que has aprendido de mí y enséñaselo a otros varones honorables que se lo enseñen a otros. Now, don't confuse delegation with laziness. No confundamos el delegar las cosas con ser perezosos. All right? You're just trying to find 20 men so you don't have to do nothing. No es que necesitamos conseguirnos 20 varones para yo no hacer nada. One commentator says the delegation is the exercise of leadership, not the abandoning of it. Un comentarista dice que el delegar tareas es el ejercicio del liderazgo, no del abandonar el liderazgo. Because a leader never sits back, he truly must lead by example. Porque un líder no simplemente se sienta a ver, sino que lidera con el ejemplo. So Moses hears his father-in-law's advice, Entonces Moisés escucha el consejo de su suegro, but Jethro has one more requirement. pero Jetro tiene un requisito más. Verse 23, let's read. En el versículo 23 vamos a leerlo. Si esto haces y Dios te lo ordena, tú podrás sostenerte y también todo el pueblo irá en paz a su lugar. He goes, if you're going to do this thing, you better make sure God commands it. Él le dice, si usted va a hacer esto, debe asegurarse que es lo que Dios le ordena. Understand what's happened here. Entendamos qué es lo que sucede aquí. Is Jethro part of the Israelite community? ¿Es Jetro parte de la nación de Israel? Uh-uh. No. He's an outsider. Él es un extraño, un foráneo. And so he's giving outside advice to Moses. Entonces él está dando un consejo viendo la situación desde afuera. So he says, bring what I have said to you before God. Entonces le dice, bueno, agarre lo que yo le acabo de decir y se lo pone a Dios. He says, because I don't want you to do this because I told you, you need to do it because the Lord has told you to do so. Y lo que le está diciendo es, no quiero que lo haga solo porque yo se lo estoy diciendo, sino porque el Señor le dijo que lo hiciera. And this is where we have to understand that the Lord will use other people in our lives. Y así es como tenemos que entender que Dios puede usar a otras personas en nuestra vida. Because sometimes other people see things that you and I don't. Porque muchas veces cuando hablamos con otras personas, ellos ven cosas que usted y yo no estamos viendo. Right? Moses sat and was perfectly content judging people from morning till night, but his father-in-law watched and was like, this is a bad idea. Y tal vez Moisés estaba muy contento juzgando a las personas de mañana hasta la noche, pero Jetro dijo, esto no está bien. And so if somebody comes and wants to give counsel, Entonces,
Cuando alguien viene y quiere darte un consejo, we need to be careful that we don't write it off because it first didn't come from the Lord. no necesariamente tenemos que desecharlo porque no vino del Señor. You see, you need to hear that advice and then do what he said to do. You then bring it before the Lord. Entonces, podemos escucharlo, traerlo al Señor y esperar la respuesta del Señor. And then you ask the Lord, Lord, is this something that I do need to be doing? Or if not, do I just disregard it? And the Lord will be faithful to tell us. Y le podemos decir, Señor, esto es algo que tú quieres que yo pueda hacer o que tú piensas que yo pueda hacer en esta situación. Y el Señor va a ser fiel en respondernos. You see, Moses was doing what he needed to do, but he was exhausted. Y entendamos, Moisés estaba haciendo lo que tenía que hacer, pero se iba a cansar en algún momento. And his father-in-law could see it, and he goes, here's my advice. Take it and take it before the Lord. Y el suegro vio lo que estaba pasando y entonces le dijo, vea, tome este consejo y también tómelo delante del Señor. But you make sure when you make that final decision, it's what the Lord has told you to do. Y Jethro le dijo, asegúrese de que cuando usted tome esa decisión final, sea porque el Señor le dijo que lo hiciera. And you see what he said at the end of this verse? He goes, man, you do this in the Lord, and you do what the Lord has done to do, everybody's going to go away in peace. Y veamos ahí que en el versículo 23 dice, si esto hace, si Dios te lo ordena, todo el pueblo se irá en paz. Because people will have been served more effectively. Porque así servirá o serviría mejor a la gente. Rather than, I mean, can you imagine 2 million people with problems? You know, if you were like, I need to bring something before Moses, they'd be like, your court date is in 4 months. Imagínese con 2 millones de personas teniendo problemas. Usted llega, hace fila y le dice, bueno, el día que lo va a ver Moisés es en 4 meses. You know what happens when people are irritated? ¿Y usted sabe cómo responde la gente que está irritada? Guess how irritated they are 4 months later. Imagínense qué tan irritados van a estar 4 meses después. Blows up in Moses' face. Le explota a Moisés en la cara. Alright? So this is why. So he gives this advice. We are going to see that it's good godly advice. He heeds that advice. And it brings peace to the nation. Entonces es un buen consejo que Jethro le está dando a su yerno. Moisés lo trae delante del Señor y vamos a ver que termina siendo algo efectivo. So let's finish our chapter 24 to 27. Entonces terminemos este capítulo, leamos del versículo 24 al 27. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. So he obviously brought it before the Lord. He heeded the advice. Entonces, obviamente él trajo el asunto el consejo delante del Señor. He then taught and trained the rulers, and they were appointed. He was praying for the people. Entonces él capacitó a los varones y a los que iban a juzgar. Él siguió orando por la gente. And it was only if it was something complicated it was brought before Moses, and then we see his father-in-law heads home. Y solo cuando el asunto fuese complicado lo traían delante de Moisés y al final vemos que se fue Jethro para su tierra. And really the advice that he gives, we should see functioning on some level in the church today. Y el consejo que Jethro le da a Moisés, deberíamos verlo aplicado hasta cierto nivel en cómo funciona la iglesia hoy. By having help, that was good for Moses. Era tener ayuda que fuera buena para Moisés. Because he's no longer occupied and overwhelmed by a bunch of smaller tasks that other people can come along and help with. Entonces no era para que Moisés se sintiera agobiado con tanta tarea, sino para que varios le ayudaran a sobrellevarlas.
You know who else it's good for? ¿Y sabe para quién más esto beneficia? The men who are raised up. Estos varones que fueron capacitados. Because they were men who were capable, which means you had men that were there that were able to do something. Porque eso significa que eran varones que se podían utilizar, que estaban ahí, que estaban dispuestos. And so here you have these men who are raised up who are now given real responsibilities in their nation. Entonces vemos cómo se levantan varones como una responsabilidad dentro de la nación. Which means now they have an opportunity to serve in meaningful ways. Y vemos entonces que el servicio que ellos daban iba a ser significativo de muchas maneras. Which means ultimately God's work is able to be furthered. Lo que entonces en conclusión iba a extender la obra del Señor. The goal is always to raise people up and help. La meta siempre es levantar a la gente para que ayude. Right? A pastor is only one person, can only reach so many people. Un pastor, como una persona, solo puede alcanzar a cierta cantidad de gente. That's why all the people in the church should be busy about doing something. Por eso entonces, todos los que están en la iglesia deberían estar ocupados haciendo algo. Whether it's even just at home, in their community, at work, in the church, whatever it is, but seeking opportunities to do something for the Lord. Ya sea en su casa, en su comunidad, en su trabajo, en donde sea, siempre buscar oportunidades para servir a la gente. But not only was it great for those that were raised up, it was great for the nation of Israel. Y no solo fue bueno para los varones que fueron capacitados, sino también bueno al final para toda la nación de Israel. Because number one, they're being prayed for. Número uno, porque Moisés está orando por ellos. Right? And now they were being taught, Y ahora se les estaba enseñando. which means they can now settle most things by themselves. Lo que significa entonces que ya ellos podían solucionar algunos de sus problemas. Right? Unless you want to keep correcting your children over and over again, you typically want to teach them what not to do anymore. Entonces, en vez de estar corrigiendo una y otra vez a sus hijos, uno prefiere enseñarles a hacer lo correcto. Right? And so also these people, they don't have to worry as much because they're not going to have to wait as long to have their case heard. Y también esto benefició a las personas porque ya no tenían que esperar tanto para que les solucionaran el asunto. And you know what else we see here? Just simply, God is a God of order. Y también vemos aquí simplemente que Dios es un Dios de orden. Right? He likes structure, and there is a clear-cut structure placed in the nation of Israel. A Dios le gusta la estructura y aquí vemos cómo empieza Dios a alinear la estructura en la nación de Israel. Right? And He is with His church today. Y es lo mismo con su iglesia hoy. Amen? Amén. Let's pray. Oremos. And gracious Heavenly Father, we thank you. Padre Celestial, te agradecemos. We thank you for your word. Te agradecemos por tu palabra Lord, that it speaks into our hearts and lives today. que habla a nuestras vidas y a nuestros corazones hoy. Lord, we thank you for this chapter. Te agradecemos por este capítulo, Lord, where we learn that all things must come before you. porque aprendemos que todas las cosas deben venir delante de ti primero And Lord, that we need to entrust everything to you. y que necesitamos confiarte todas las cosas a ti. But Lord, also that we need to be thankful always. Y también de que necesitamos ser siempre agradecidos. Lord, that in every situation of our life, there is always a reason to praise you. De que en cualquier y en todas las situaciones de nuestra vida siempre hay alguna razón para adorarte. And so, Lord, may you just help us to bring things before you Entonces, Señor, ayúdanos a traer las cosas delante de ti and to live with an attitude of thanksgiving. y a vivir con una actitud de agradecimiento. And we ask these things in your name. Te pedimos esto en tu nombre. Amen. Amén.